Bienvenidos a este cuarto tema, dar la vuelta al aula. Vamos a profundizar en algunos aspectos relacionados con el Flipped Classroom. En primer lugar, vamos a hablar un poco de sus orígenes y luego sobre 7 modelos de Flipped Classroom, para que ustedes puedan pensar en alguno que les permita innovar en su propia aula. Se consideran como los orígenes del Flipped Classroom los trabajos realizados por Masur en 1997 en la Universidad de Harvard. Allí se planteaba que el aprendizaje en sus clases era exitoso, pero no superaba la simple mecanización. Él quería que los estudiantes llegaran a comprender. Esto entonces lo lleva a plantear una metodología que se llama peer instruction, que es enseñanza entre pares o instrucción entre pares. Y aquí explora, digamos, las posibilidades de que los estudiantes puedan aplicar, poner en práctica los elementos del contenido, digamos, de la teoría a sus compañeros. Esos antecedentes más adelante, hacia 2012, los toman Jonathan Bergman y Aaron Sams, dos profesores rurales del área de química y que son los primeros a los que se les atribuye el término Flipped Classroom para asignar textualmente una práctica específica. En su preocupación por las pérdidas de clase de algunos estudiantes, esto los llevó a grabar unos videos para que ellos pudieran asistir o tuvieran la oportunidad de conocer los materiales de clase. Esto cobró vida como metodología basándose, digamos, en la idea de que la actividad debe estar dentro de clase y no fuera de ella. Entonces, lo que empezaron a hacer estos autores fue a grabar unos videos para que los estudiantes en su tiempo fuera de clase los vieran, tomaran algunos apuntes y en el momento de la clase estuvieran desarrollando las tareas, que es en donde ellos consideran que era donde más se necesitaba al profesor y el conocimiento que tenía sobre los diversos materiales. Es así como nace la metodología Flipped Classroom. El Flipped Classroom propende a la construcción de conocimiento a partir de la orientación del maestro y la cooperación entre pares, y conduce a que este aprendizaje se desarrolle a partir de su premisa principal, que es la motivación por el aprendizaje, que en la misma medida es el interés por la indagación, por la experimentación y por la constante búsqueda de aprendizaje en situaciones vividas y reales. Esta metodología entra en un proceso de concordancia con el aprendizaje por indagación como fuente principal de su éxito. De todas maneras, hay varias oposiciones al modelo presentado por estos autores. Digamos que hay algunas fallas que se consideran fallas de fondo, como he citado en un artículo de Berman y Weidel del 2012. Aquí se citan 4 tópicos. El primero, que el aprendizaje aún es consumista, puesto que la información y lecciones previas son suministradas para el estudiante para que las retenga de manera pasiva. No se puede delegar la responsabilidad del profesor en el estudiante. El profesor debe guiar sus actividades hacia la investigación, los proyectos y el trabajo colaborativo. Es posible que se dificulte la accesibilidad a los recursos multimediales que sean presentados como herramientas para las lecciones previas, puesto que no todos los lugares ni todas las familias disponen de recursos necesarios para visualizarlos. Se podría incrementar la brecha educacional entre los estudiantes que cuenten con más recursos económicos y los que no, problema que se presenta en la actualidad. En un artículo, Nielsen 2012 expone 5 razones por las cuales no utilizaría esta metodología, que son razones que ustedes pueden leer directamente o escuchar y tratar de entender y ver si son razones que podrían enfrentarse a su propia estrategia de Flipped Classroom. En primer lugar, muchos de los estudiantes podrían no tener acceso a los recursos multimediales en sus casas. En segundo lugar, la tarea sigue siendo tarea, dice este autor, y el debate que generan las actividades extraclase no queda subsanado en la metodología, sencillamente se sigue gastando un tiempo para hacer una tarea. En tercer lugar, se seguirá promoviendo la memorización de información y las clases solo darían un tiempo más, digamos, para hacer lo mismo. En cuarto lugar, la metodología debería contemplar un cambio más significativo a nivel educativo y estructural. Y en quinto lugar, la lectura no es igual al aprendizaje, esta es una extensión de la pedagogía. Estas razones, si ustedes las analizan con cuidado, son cuestionables. A mí me llama mucho la atención, me parece muy interesante poder revisar las 2 últimas razones específicamente. Una, proponer un cambio
profundo, estructural en la forma de enseñar, la vida de la escuela, digamos, y otra, poder utilizar estos medios de una manera más potente, no solo explicando, digamos, un contenido, sino utilizando, por ejemplo, el video para generar preguntas. Yo pienso que en esto, desde 2012 que aparecen estos artículos hasta ahora, pues ha habido mucha evolución. Ya se plantean estrategias de gamificación mucho más complejas que simplemente el reproducir una serie de videos, ¿no? Los 7 modelos que proponen por ahora sobre el Flipped Classroom o formas diferentes de hacer el Flipped Classroom son el primero, la clase inversa estándar, en donde los alumnos trabajan los videos en casa y practican lo aprendido con tareas tradicionales en el aula. En segundo lugar, la clase inversa orientada al debate. Aquí los videos asignados sirven para desarrollar debates o reflexión posterior al aula. Miren que aquí el cambio está en la naturaleza de las actividades que se desarrollan posterior a los videos. En tercer lugar, el tercer tipo de clase invertida es la clase invertida orientada a la experimentación. Los videos aquí sirven como referencia para recordar y aplicar los aprendizajes. Esto sobre todo se da en clases como la química, la física, la matemática. El cuarto tipo es la clase invertida como aproximación, en la que los estudiantes ven los videos en clase y después el profesor acude a resolver las dudas. Este se da específicamente o se aconseja mucho para los niños pequeños, ¿no? Los niños más pequeños. En quinto lugar está la clase invertida basada en grupos. En esta clase se combina el tipo de clase invertida anterior, ¿sí? Es decir, aquella en la que se ve en la clase el video, el profesor pasa a resolver dudas, pero el cambio se produce en el aula, los alumnos se agrupan para trabajar la tarea asignada. En el sexto tipo es la clase invertida virtual. En esta los conceptos de tiempo y espacio se redefinen, ya que se suprime el concepto de aula tradicional en el desarrollo de aprendizajes, la entrega de tarea y las evaluaciones. Esto se está dando muchísimo en las aulas universitarias en la que se da blended learning o B-learning. El séptimo tipo de clase invertida es invertir al profesor. En esta, el proceso de creación de los videos puede recaer en el profesor o en los alumnos para demostrar experiencia o destrezas de orden superior.